Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, siempre da de qué hablar dentro del catolicismo, Ajá. la Virgen María y la idea de que tuvo más hijos. Mm, Para esta exploración vamos a partir del vídeo del padre Luis Toro. ah, El título ya es bastante llamativo. sí. La Virgen María sí tuvo más hijos, lo dice la Biblia, padre Luis Toro, Wow. con muchos signos de exclamación. Bastante contundente. Ya desde el título, el padre Luis Toro plantea una pregunta que muchos se hacen. Sí, ¿Tuvo la Virgen María más hijos? claro. Y lo interesante es que él busca responderla a través de un análisis bastante meticuloso de las Es escrituras. que la Biblia. Desde el principio, él aclara algo importante. ¿Qué cosa? Para los católicos, María sí tuvo muchos hijos, Ajá, pero no en el sentido carnal que algunos podrían pensar. claro. De hecho, usa una imagen muy vívida en su vídeo. ¿A qué te refieres? Pide a la audiencia que levante la mano si son hijos de la Virgen María. Ya, ¿Te imaginas la escena? Me la imagino. Todos levantando la mano. Es una manera muy efectiva de captar la atención. Sí. Introducir el concepto de la filiación espiritual, Ajá. un tema central en la teología católica. ¿Y en qué consiste la filiación espiritual? Lo que el padre Luis Toro busca explicar es que para los católicos, todos los creyentes somos hijos de María, pero en un sentido espiritual, Ya. no biológico. Entonces, no se trata de una familia en el sentido tradicional, Exacto. sino de una familia unida por la fe. Precisamente. Mm. Es a través de nuestra fe en Cristo que nos convertimos en hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, María, la madre de Jesús, también se convierte en nuestra madre espiritual. Interesante. Sí, Y el padre Luis Toro utiliza las escrituras para fundamentar esta idea. por supuesto. Menciona Apocalipsis 2.17, Ajá. donde se describe a la mujer, que se interpreta como María, Sí. teniendo más hijos, además del hijo varón, que se interpreta como Jesús. O sea- ¿Y cómo sabemos que estos hijos no son biológicos? El texto mismo nos da una pista. Ah, Describe a estos hijos como los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Esto nos lleva a entender que no se trata de hijos biológicos, claro. sino de aquellos que a través de la fe forman parte de la familia espiritual de María. Tiene sentido. Sí. Y no podemos olvidar la escena de Jesús en la cruz, Mira, donde le dice a su madre. mujer, ahí tienes a tu hijo ¿Sí? y al discípulo. ahí tienes a tu madre. Una escena muy conmovedora. El padre Luis Toro analiza Juan 19.26 con mucho detenimiento. Claro. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la maternidad espiritual de María? Es una escena crucial para entenderla. Ajá. El padre Luis Toro argumenta que Jesús, en ese momento de profundo dolor, no solo está cuidando de su madre, Sino que... también nos la está entregando a todos nosotros, los creyentes como nuestra madre espiritual. Es como si Jesús estuviera estableciendo un nuevo tipo de familia, Una familia unida por la fe y el amor a Dios. precisamente. Y esta idea de la adopción como hijos de Dios se ve reforzada en otros pasajes bíblicos, ¿Cuáles? como en Efesios 1.5, Ajá. donde se habla de que somos hijos adoptivos a través de Cristo. El padre Luis Toro conecta esta adopción con el concepto del cuerpo místico de Cristo. Sí. Una idea que puede sonar compleja, pero que en realidad es muy hermosa. Es una imagen poderosa que nos ayuda a comprender la unidad de la Iglesia. Explica un poco más sobre eso. San Pablo, en Colosenses 1.18 y 1.4, describe a Cristo como la cabeza Ajá. y a la Iglesia como su cuerpo. Ya veo. Y si María es la madre de Cristo, la cabeza, entonces también es la madre de todo el cuerpo Es decir, de la Iglesia. es una analogía que realmente te hace pensar ¿Verdad? en la profundidad de nuestra conexión con Cristo y con María. Sin duda. Y el padre Luis Toro va aún más allá. Ah, sí. Utiliza Gálatas 4.4, Ajá. donde San Pablo menciona que Jesús nació de mujer, para que nosotros pudiéramos recibir la adopción como hijos. Es un recordatorio de que la maternidad de María trasciende lo biológico. No se trata solo de haber dado a luz a Jesús, de ser la madre espiritual de todos aquellos que por la fe nos unimos a Cristo. Es impresionante cómo el padre Luis Toro entrelaza diferentes pasajes bíblicos para construir su argumento. Lo hace con mucha pasión Sí. y convicción. El padre Luis Toro no solo está presentando una serie de ideas, No. sino que está compartiendo una verdad Ajá. que para él es fundamental. Claro. Y hablando de figuras fundamentales, el padre Luis Toro establece una comparación ¿Entre quiénes? entre Abraham, Ajá. considerado el padre de todos los creyentes por su fe inquebrantable, Sí. y María,
presentada como la madre de los creyentes por su profunda fe en las promesas de Dios. Es una conexión muy interesante Sí. que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe como motor de la historia de la salvación. Tanto Abraham como María se entregaron a Dios con un corazón lleno de fe. Sí. Y esa entrega los convirtió en figuras clave en el plan divino. Exacto. Y no podemos olvidar las bodas de Caná, Claro. donde María le dice a los sirvientes, hagan lo que les diga, Sí. impulsando así la fe de los discípulos en Jesús. Ese episodio es un ejemplo perfecto de cómo María, con su sabiduría y su cercanía a Jesús, guía a los creyentes hacia la fe. Es una madre que nos acompaña en nuestro camino hacia Dios, intercediendo por nosotros. Exacto. Y animándonos a confiar en su Hijo. Es realmente conmovedora la imagen de María, como una madre que nos cuida y nos protege nuestro camino espiritual. Sin duda. Y el padre Luis Toro no se limita a presentarnos esta imagen conmovedora, ¿Qué más se hace? Sino que también la defiende con firmeza frente a otras interpretaciones. Y aquí es donde el padre Luis Toro se pone un poco más controversial. Me refiero a su refutación de las afirmaciones protestantes sobre que María tuvo más hijos. Sí. De manera carnal. El padre Luis Toro no se anda con rodeos. No. Al abordar este tema. Para nada. Y para respaldar su postura recurre, por supuesto, a las Escrituras. Claro. Analizando con detalle pasajes como Mateo 2, donde se narra la infancia de Jesús. Señala que en momentos claves, como la visita de los Reyes Magos. Sí. O la huida a Egipto. No hay indicios de la presencia de otros hijos. Exactamente. Y va un paso más allá. ¿Qué hace? Lanza un desafío bastante audaz. ¿A qué te refieres? Ofrece renunciar a su sacerdocio. ¡Wow! Si alguien puede presentar pruebas bíblicas contundentes de que María tuvo otros hijos carnales. Eso demuestra una gran convicción en sus argumentos. Totalmente. Pero el padre Luis Toro no se queda solo en el debate teológico. No. Sino que conecta esta discusión con la batalla espiritual que según él enfrentamos en el mundo actual. Afirma que los argumentos en contra de la virginidad perpetua de María son, en el fondo, una forma de ataque espiritual. Exactamente. Y para ilustrar esta idea se basa en Apocalipsis 2.17, donde el dragón persigue al resto de sus hijos que representan a los creyentes. Es una interpretación que nos invita a reflexionar sobre las fuerzas espirituales que pueden estar en juego en este tipo de debates. Sin duda. El padre Luis Toro nos llama a estar atentos. Sí. Y a discernir entre las diferentes voces que buscan influir en nuestra fe. Exacto. Y en ese sentido menciona algunas celebraciones populares como Halloween y el Día de los Muertos, expresando su preocupación por la mezcla de elementos cristianos con otros que considera potencialmente paganos. Lo que le preocupa al padre Luis Toro es que estas celebraciones, aunque aparentemente inofensivas, puedan desvirtuar el significado profundo de las tradiciones cristianas. E incluso alejarnos de la esencia de nuestra fe. Es un llamado a la prudencia y a la reflexión. Sobre cómo vivimos nuestra fe en un mundo que a menudo nos presenta opciones. Claro. Que pueden resultar confusas. O incluso contradictorias. Exacto. Y en este punto, me parece importante destacar que el padre Luis Toro no está condenando a quienes participan en estas celebraciones. Claro. Lo que hace es invitarnos a analizar con ojo crítico las influencias culturales que nos rodean y a discernir cuáles son compatibles con nuestra fe y cuáles podrían estar socavando nuestra relación con Dios. Es un llamado a ser conscientes de las sutilezas del mundo que nos rodea. Claro. Y a no dar por sentado que todo lo que se presenta como cultural es necesariamente positivo o compatible con nuestra fe. Precisamente. Y en lugar de dejarnos llevar por la corriente, el padre Luis Toro nos anima a fortalecer nuestra fe a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la participación en los sacramentos. Es decir, a construir una base sólida que nos permita mantenernos firmes en nuestras convicciones. Exacto. Incluso en un mundo que a veces parece empujarnos en la dirección opuesta. Exacto. Se trata de cultivar una fe madura, capaz de dialogar con el mundo sin perder su esencia. Y aquí es donde la figura de María se convierte en un modelo a seguir. Sin duda. María, con su sí incondicional a Dios, nos enseña lo que significa vivir la fe con radicalidad, con confianza y con entrega total. Es una imagen que nos invita a la reflexión. Sin duda. Después de escuchar al padre Luis Toro,
Me quedo pensando en la fuerza de su mensaje. Sí. Un llamado a vivir nuestra fe con convicción. Y a no tener miedo de defender nuestras creencias. Claro. Incluso cuando eso implique ir contracorriente. Totalmente. Y creo que esa valentía para defender la fe está profundamente conectada con la devoción a la Virgen María. No se trata solo de rezarle o admirarla, No. sino de imitar su ejemplo de fe inquebrantable. Exacto, María. Al aceptar la voluntad de Dios sin titubear, Se convierte en un modelo para todos los creyentes. nos muestra que la verdadera fe implica entrega, confianza y obediencia, incluso en medio de las dificultades. Y lo que me parece especialmente inspirador es que María no solo se entregó a Dios, Sino que también se entregó a nosotros, a la iglesia. a la iglesia, al convertirnos en sus hijos espirituales. Es una imagen muy poderosa. Sí. Tener a María como madre espiritual nos da una sensación de protección, de guía, de compañía en nuestro camino de fe. Sin duda. Y esa compañía es fundamental, Sí, especialmente en un mundo que a menudo intenta alejarnos de Dios, claro. presentándonos opciones que pueden resultar atractivas, pero que en el fondo nos desvían del camino. Entonces, sí, volvemos a la pregunta inicial del padre Luis Toro. Ajá. ¿Tuvo María más hijos? Podríamos decir que la respuesta es un sí rotundo, Sí. pero no en el sentido biológico, Claro. sino en el sentido espiritual. Exactamente. Todos los que creemos en Cristo somos de alguna manera hijos de María. Exactamente. Y esa filiación espiritual nos impulsa a vivir nuestra fe con mayor intensidad, Sí. a buscar la santidad, a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Después de esta inmersión, me quedo con una sensación de gratitud por la figura de María y por la claridad con la que el padre Luis Toro nos ha presentado su papel en la iglesia. Sin duda. Y también me quedo con una pregunta resonando en mi mente. ¿Cuál? ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de María, ser un reflejo de su fe en el mundo actual? Es una pregunta que nos interpela a todos. Sí. Y creo que la respuesta está en la coherencia entre nuestra fe y nuestra vida diaria. Ajá. En ser testigos del amor de Dios a través de nuestras acciones, en defender la verdad con valentía, Sí. en ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por la desesperanza. Es un camino que implica esfuerzo y compromiso, Sí. pero que al mismo tiempo nos llena de alegría y de paz. Claro. Porque saber que tenemos a María como madre espiritual nos da la certeza de que no estamos solos en este viaje. Ella nos acompaña, nos guía y nos protege con su amor maternal. Y con esa hermosa imagen de la protección maternal de María, cerramos nuestra inmersión de hoy. Espero que este análisis del mensaje del padre Luis Toro les haya inspirado a profundizar en su relación con María y a vivir su fe con mayor entrega y convicción.